cambiarlo por otra cosa, ¿verdad? Cambiarlo. Entonces, vamos a pensar, mi canasta de consumo nacional va a tener, ¿qué va a tener? Por un lado, todo lo que viene del trabajo inmediato, todo. Y por otro lado, todo lo que viene de otros países, otras naciones. Pero el verbo. Todo lo que viene ¿de qué? ¿Cuál es el verbo que usa en inglés? ¿Cuál es el verbo? Ahí está el verbo. ¿Qué verbo use? Aquí está mi flechita. Purchased. Adquirir. What is purchase? Immediate produce y is purchase. Una cosa es produce y otra cosa es purchase. O sea, esto es lo producido y esto es lo adquirido de lo que producen otras naciones. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, repite la tesis completa, Jucari, por favor. Esa es la idea más importante y la básica de Smith. Esta. Y nos genera problemas, porque nos genera muchos problemas, muchas interrogantes, y ahorita las vamos a ver cuáles son. Entonces, ¿quieres repetirla, por favor? Claro. El trabajo anual de cada nación es el fondo que originalmente proporciona con todas las cosas necesarias y convenientes para la vida de la vida de la nación, de la vida de la nación. Es que está mi cámara mal, perdón, ¿eh? La vida de la nación. ¿Y qué consiste? ¿Qué cosa? O sea, ¿de dónde vienen las cosas necesarias y convenientes de la nación? ¿De dónde? Del fondo. Del trabajo. Bueno. Del trabajo. Es un fondo que abastece, por eso el trabajo le llama fondo que abastece. Y todo viene del trabajo inmediato, todo viene del trabajo inmediato, ¿verdad? No. ¿Ah, no? No. ¿Estoy equivocado? Sí. ¿No dices mi eso? ¿Estás segura? Estoy segura. ¿Te atreves a contradecir al profesor que todo lo sabe y todo lo cree y todo lo... No es contradecirlo, es corregirlo. ¿En base a quién lo corriges? En base a Smith mismo. Exactamente. Eso hay que hacer siempre. No importa quién sea. No importa quién sea. ¿Eh? En este país ya solo uno no acepta correcciones. ¿Eh? Ya sabes quién es, ¿verdad, Ángel? ¿Quién es el que no acepta correcciones en este país? El que no acepta es el que no acepta, ¿verdad? Pues es una tautología, ¿no, Aurora? Muy bien, Jucari. Entonces, es importantísimo esto, es importantísimo porque nos abre inmediatamente, nos descubre, así como la quinta. ¿Sí la escuchaste, Aurora, cuando la puse? Sí, profe. ¿Cómo se oía? ¿Cómo se oía? Aurora. ¿Quiere que lo ¿Sí diga? la oyes? Como... ¿Oyes que están afinando los muchachos? Sí, profe, sí. De la orquesta. Ahí va. ¿Cómo dice, Aurora? ¿Me estás oyendo? Sí, profe. ¿Lo digo? Ya, eso es todo. Ah. ¿Cuál es la obertura? ¿Cómo empieza Smith, Aurora? El trabajo anual. Síguele toda la tesis. Yo dejé dos compases ahí. Sí. El gran compás de la obertura de la investigación de la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones es esta. ¿Cuál es?
El trabajo anual de cada nación es el fondo que originalmente abastece La todas abastece. las, La abastece. La abastece a la nación. la abaste- la abastece a la nación Bueno, la abastece de... de todas las cosas necesarias y convenientes para A la ver, vida de la espérame. nación. Espérame. Jucari, una cosa necesaria y una cosa conveniente. Diferencia. Agua y ¿Te digo rápido? sí, mejor. Gancitos. Iba a decir agua y vino. No, perdóname. En mi caso, las dos cosas son necesarias. Disculpa. Vino tinto, vino blanco, ¿verdad? Sí, vino rojo, pensaba yo, sí. Vino rojo. Bueno, convenientes, digamos, vamos a llamarle convenientes. Sabritas, necesarias, Edmundo. Edmundo, algo Sí, ¿no? en tu foto, ¿qué traes ahí en tu foto? ¿Una sudadera de qué color? Negra. Esa es necesaria. Sí, En tu sí. foto, Gerardo, traes una camisita. ¿De qué, Marcos? Marcos, Blanco. necesaria. Depende. La cachucha de Ángel, ¿necesaria o conveniente? Conveniente. Si estás jugando béisbol, es necesaria, ¿no? Si está el sol muy fuerte, es necesaria. Si estás dentro de tu casa ahí, pues, tu mamá te dice, ya quítate la gorra y vente a sentar, ¿no? La blusa tan hermosa que traes, Aurora, oaxaqueña, tejida, bordada por Es oaxaqueños, necesaria, conveniente. necesaria, profesor. Necesaria, exactamente. No, necesaria. Mis lentes que yo traigo aquí, lo que pasa es que la cámara está un poco mal, traigo mis lentes. Se alcanzan a ver los lentes, ¿no? Sí, profe. Necesarios o convenientes, Jucari. Necesarios para usted, convenientes para mí. Necesarios porque yo no, pues inconvenientes para ti, tú te los pones y te mareas, porque ya he ido perdiendo vista. Me dieron un golpe en el frontón una vez y ese ojo me ha ido perdiendo un poco la vista. Bueno, ¿sí me explico? Leer a Smith es leer así. Marcos, ya sé que les choca, que los moleste, que los interrumpa, que los corrija, que los regañe, ¿verdad, Jucari? No, profe, nos corregimos entre todos. Víctor Augusto, ya nomás me vas a aguantar 2 semanas o 3, ¿eh? Ya nomás me vas a aguantar 3 semanas, ¿eh? Pero así es leer a Smith. Y entonces, inmediatamente, no cambiar, no decir país en lugar de nación, no decir las cosas imprescindibles, bueno, necesarias, convenientes, ¿no? Todas las cosas, pues las necesarias y las convenientes, ¿no? Así está diciendo él. Y dice, es compra, bueno, pues compra, purchase, adquisición, supply, originally, ¿no? Supply, el trabajo, labor. Si quieren decir labor, bueno, pues los campesinos dicen voy a la labor y dicen voy al trabajo y es un concepto muy hermoso. Si quieren decir labor no importa, pero entonces entender que estamos hablando del trabajo. Ese es, o sea, el proemio, el de Beethoven de su quinta, aquí es esa tesis tan importante. Todo viene del trabajo, de manera directa o de manera indirecta. Todo lo que la nación consume en un año o que va a consumir en su vida, etcétera, viene directamente del producto inmediato del trabajo o de lo que con él se adquiere. Y entonces surgen las grandes preguntas. Las grandes preguntas. ¿Cuáles son las grandes preguntas que se desprenden de esta tesis? Ahí, antes de avanzar, tenemos que reflexionar sobre esta tesis y eso nos va a dar una ventaja importantísima para entender la investigación, porque él ya está haciendo investigación
No como los estudiantes de economía que llegan y dicen, aquí está, primero voy a redactar mi capítulo 1. Él no redactó su capítulo 1. Él dijo, hago mi investigación primero y después ya veo qué redacto. Ya redacta. Cuando está redactando este párrafo, ya hizo la investigación. Ya se duró 10 años haciendo investigación. Y ya dice, ya me di cuenta que el trabajo es, como dirían los chavos ahora, Marcos, ¿cómo dirían? El trabajo es... No sé. La neta del planeta, la neta. Yo oigo a mis hijos chicos decir, ganaron los Pumas, neta, neta, neta. Perdieron el León con los Tigres, neta, neta. Hoy va a ganar Pumas a Atlas, neta, ¿no? Te mandó saludar, Lupita, neta, neta. Entonces, el trabajo anual es el que abastece. ¿Neta? ¿Es la neta de quién? ¿La neta de quién? Víctor Chávez Colín, Víctor Manuel, ¿de quién es la neta? ¿De Smith? De Smith, claro, es la neta de Smith. No es la neta de Ricardo, no es la neta de Marx, no es la, ya veremos. No es la neta de la neoclásica, ¿no? Ya veremos, ya veremos. ¿En qué sentido sí y en qué sentido no? Es la neta. ¿Qué problema nos plantea esto? Aurora, Diego Garza, ¿qué problema nos plantea esta tesis? Inmediatamente, ¿qué problemas nos plantea? ¿Qué preguntas? ¿Qué interrogantes? Antes de seguir leyendo. Pues sí, ya vimos cómo cómo se adquiere, digamos. A ver, espérame tantito, por favor. Bueno, 12:30, sí. Disculpen. A ver, entonces, ¿qué preguntas plantea Diego? Vamos a desentrañar esta tesis y vamos a ver las preguntas que plantea, ¿no? Pues la primera pregunta así que me llega es, ¿cómo producen, no? Exactamente. Dicho, si las cosas necesarias y convenientes vienen del producto inmediato, pues ¿cómo se produce? ¿Cómo se logra que lo que se produzca, que el trabajo produzca? Lo que quiere la nación es tener el máximo de cosas necesarias y convenientes. ¿Cómo se logra que ese trabajo produzca mucho, produzca poco? ¿De qué depende? ¿Sí me explico? De alguna forma lo estás diciendo, ¿cómo se produce? Hay que analizar la producción. Para ver, la nación va a tener muchas o pocas o ninguna o cosas necesarias y convenientes de su producto inmediato. Y al mismo tiempo va a tener cosas para poderlas cambiar y adquirir otra con otras naciones. Pues la clave es cómo se hace la producción, cómo se logra que la producción sea muy potente, muy power, muy fuerte, que si yo trabajo un año en una hectárea sembrando trigo, yo tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 toneladas, no solo 1, 2, 3. ¿Cómo logro eso? Que si yo hago calzado en una labor, yo haga 1, 2, 3, 4, 10 pares, o sea, que yo pueda, ¿no? Que haga mucho cuidado, mucho trigo, muchos pares de calzado, pero además, que eso que yo haga me permita a mí, cuando voy con otras naciones, adquirir muchas cosas necesarias y convenientes. Entonces surgen las preguntas. ¿De qué depende que yo produzca mucho? Y la segunda, ¿de qué depende, Jucari? De lo que adquiera de otros países. Que yo adquiera mucho, exactamente. Mucho. ¿Por qué? Porque si tengo mucho o poco, yo voy a ser más rico o más pobre. Voy a estar mejor o voy a estar peor. Voy a tener un indicador de bienestar de mi población, de mi nación, si yo con mi trabajo inmediato produzco mucho y bien, y si además con parte de eso producido puedo cambiar mucho y bien, mucho y bueno. Ya, esa es la investigación, eso es todo.
Esa es la investigación de Smith. ¿Quieres repetirlo, Marcos? Mi opinión sobre por qué esa tesis es la que nos abre todo, nos descubre. ¿Quién es Adam Smith? ¿Quieres explicarlo, por favor? Marcos. Sí, aquí estoy, pero ¿Todavía no te atreves a explicarlo? exacto. Bueno, estamos avanzando. ¿Quién quiere explicar un poquito esto? Los grandes problemas que las grandes líneas de investigación que está sugiriendo Smith a partir de su gran tesis, su ta. ¿Quién nos hace favor de comentarlo? ¿Ricardo? ¿Víctor Manuel? ¿Quién? ¿Quién? ¿Víctor Augusto? ¿Quién nos comenta las grandes interrogantes que se desprenden de esta tan fuerte tesis teórica de Adam Smith? ¿Quién nos ayuda? Fernando Zamora, ¿nos ayudas? Diego, ¿quién nos ayuda? Sí, ¿me repite la pregunta? Lo siento. Sí, la pregunta es, siendo esta la tesis de que el trabajo es el que da las cosas necesarias y convenientes a una nación que requiere en un periodo dado, en este caso anual, porque de manera inmediata proporciona esas cosas o permite con ellas adquirir otras que la nación requiere, ¿qué interrogantes se desprenden si nosotros estamos haciendo una investigación, estamos recogiendo la investigación sobre si una nación es rica o pobre, sus causas, su naturaleza, causas y naturaleza? ¿Qué preguntas nos surgen de esta tesis tan fuerte, tan importante? Pues ya tenemos como base que la producción es pues lo importante, ¿no? Para generar No para dar inventes. los bienes. No inventes. Ya tenemos como base, no. El trabajo es que de manera inmediata proporciona las cosas necesarias y convenientes o las cosas con las que se va a cambiar por otras. Entonces, ¿qué preguntas surgen? Pues La cómo tesis, optimizamos el trabajo para producir más. bueno, esa es una cosa. Tú usaste optimizar, está bien. ¿Cómo potenciamos, optimizamos? Esa es una cosa. ¿Cómo hacemos para que el trabajo produzca más y la nación esté más abastecida, no? Esa es una buena pregunta, Diego. Muy bien. Bien. Otra, Víctor Augusto. Víctor Augusto, otra. Una es esa. Si lo que va a tener la nación de necesario y conveniente es producto del trabajo inmediato, ¿cómo logramos que ese producto le dé más a la nación, le soporte un mayor bienestar, le dé más cosas necesarias y convenientes y le dé cosas más buenas, necesarias y convenientes? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo optimizamos el trabajo? ¿Cómo lo hacemos más? El concepto Jucari va a ser ¿cómo lo hacemos Con la más? división del trabajo. Más productivo. Esa es una respuesta, efectivamente. Esa va a ser la respuesta. ¿Cómo lo hacemos más productivo? Yo estaba planteando la pregunta, Víctor Augusto, no la respuesta. Ya Víctor Augusto se adelanta y dice, se va a potenciar el trabajo con la división del trabajo, si lo dividimos.
Muy bien, nomás que me vas a tener que argumentar por qué la división del trabajo, no tú, sino por qué, cuál es el argumento que da Smith para decir que la división del trabajo es la que lo optimiza, lo potencia, lo hace más eficiente, lo hace más rico, ¿verdad? Muy bien, eso es una buena respuesta. La pregunta era, ¿cómo le hacemos para optimizarlo? El término que usó Diego, ¿no? Entonces, ¿qué otra gran pregunta surge? La pregunta es, ¿cómo le hacemos para producir más cosas? Y la segunda gran pregunta, Jucari, Ángel, Lupita, ¿cuál sería la segunda gran pregunta? Dada las alternativas que se tienen para que la nación tenga cosas necesarias y convenientes. Recordemos las alternativas, Aurora. ¿Cuáles son? Aurora, ¿cuáles son las alternativas para que la nación tenga cosas? La primera es el trabajo. producto inmediato del trabajo. El trabajo siempre está atrás de las dos alternativas, pero la primera es lo producido inmediatamente por el trabajo. Y segundo, La adquisición. lo adquirido con las cosas producidas inmediatamente, ¿no? Recordemos el calzado. El calzado se calza o se cambia por otra cosa necesaria y conveniente. Entonces, las grandes preguntas es, ¿cómo puedo producir más calzado? ¿Y cómo puedo adquirir más cosas necesarias y convenientes? ¿Y saben qué va a querer decir adquirir muchas o adquirir pocas? La comparación entre adquirir pocas y adquirir muchas. Se va a decir, mientras más, se va a decir que tiene más. La palabra mágica, Ukari. Las cosas, mi calzado, si adquiere poco, adquiere mucho, va a decir, mientras más adquiera, se va a decir que tiene más, ¿más qué? Me adelanto como Víctor Augusto y voy a decir, eso quiere decir que tiene más, mi calzado tiene más, ¿más qué? Si yo llego y por un calzado, en un lado me dan 3 camisas y en otro me dan 8, donde me dan 8, yo reconozco que me le están reconociendo, más bien yo aseguro que me le están reconociendo en mi calzado, más que Ukari. Lupita. Lupita. Si en lugar de 4 camisas me dan 8, me le están reconociendo más capacidad de Producción. adquisición. No, ahí no De es de adquisición. producción, de adquisición. Si yo en una jornada laboral hago 4 pares de zapatos y en otra hago 8, ahí me le están reconociendo más capacidad de Producción, ahí sí. producción. Y si yo voy y cambio por 4 o por 8, me le reconocen más capacidad de, A ver, otra vez, no lo escuché. si en lugar de 4 me dan 8, me le reconocen más capacidad de Adquisición. adquisición. Exactamente. El primer concepto usado por Smith es más productivo mi trabajo. Es más productivo. Y el segundo concepto utilizado tiene más valor de cambio. Tiene más valor de cambio. ¿Está claro? Los dos conceptos, ¿cuáles son, Jucari? Primero, Más si produce más calzado en la misma jornada con los mismos materiales, es más productivo. productivo. Y si con el mismo calzado me dan más bienes de otra nación, es más Adquisitivo, tiene mayor más poder adquisitivo, tiene más valor de cambio, más poder adquisitivo, más valor de cambio. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Entonces, las grandes preguntas, si el trabajo es el fondo que abastece las cosas necesarias convenientes a la nación, con el producto inmediato o con lo que él se adquiere, entonces nos va a interesar bajo qué condiciones es más productivo, ya lo adelantó Víctor Augusto, con la división del trabajo, ya veremos por qué, y bajo qué condiciones es más adquisitivo, bajo qué condición tiene más valor. Y cómo se va a determinar que un bien tenga más o menos valor. ¿Cómo se va a determinar eso? ¿Quién me dice? ¿Quién se adelanta y me dice? ¿Cuál va a ser la respuesta, digamos, clásica? Empezando con Smith y después siguiendo con Ricardo y con Marx. ¿Va a tener más valor algo producido mientras más que? ¿Con qué se producen las cosas, Marco? Trabajo conlleve. Mientras más trabajo conlleve, exactamente. Entonces el valor de cambio va a estar determinado por la ¿cómo diríamos? El trabajo que conlleve, por la Nación. No. Por la cantidad de trabajo contenida en los bienes. ¿Y cómo vamos a medir esa cantidad de trabajo? ¿Con el proceso o con el producto? Disculpen, estaba dando un recado. Entonces, esa gran tesis de que el trabajo es el fondo que provee las cosas necesarias convenientes a la nación y que depende de lo que se produce inmediatamente o lo que se adquiere con este trabajo, lo producido inmediatamente, nos pregunta, a ver, ¿cómo le hago para producir más y cómo le hago para adquirir más? ¿Cómo le hago para ser más productivo? ¿Cómo le hago para producir más valor? El valor se determina con la cantidad de trabajo contenida. ¿Y cómo se mide eso? Pues tenemos que aprender a medirlo. Eso nos enseña Aurora. Nos va a enseñar a medir cantidad de trabajo. De manera que cuando yo esté comparando trigo y acero, yo sepa cuánta cantidad tiene el trigo, 1 kilo de trigo, y cuánta cantidad tiene 1 kilo de acero, y saber que no se cambian por masa física, por peso, ¿no? Se cambian por cantidad de trabajo. ¿Cómo mido la cantidad de trabajo del trigo? ¿Cómo mido la cantidad de trabajo del acero? Pues ya Smith nos ayudó. Perdón, ya Kesne nos ayudó y nos dio un adelanto muy grande en el tabló y lo va a confirmar y lo va a ratificar Smith. Bueno, compañeros, esta es la riqueza de las naciones. ¿Cómo la ves, Ángel? ¿Cómo sientes la riqueza de las naciones? Es muy fuerte, es teóricamente muy fuerte. Cuando yo les digo formación teórica es tener capacidad de razonar, reproducir, construir respuestas y preguntas. En la lógica del autor, no en la lógica de quien quiera, el profesor, no, sino en la lógica del autor, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo ves, Aurora? Ya casi acabamos. ¿Cómo la ves? Le digo. Vas a aprender a calcular valor de cambio. Vas a aprender a calcular productividad del trabajo. Todo eso vamos a aprender con este hombre. Vamos a aprender a calcular relaciones de cambio. Cambio trigo por acero. Cambio peces por plata. Cambio calzado por alimentos. Cambio productos de la explotación de recursos naturales por productos manufactureros, industriales. Vamos a aprender eso.
¿De acuerdo? Ángel, vamos a aprender eso. Miren, voy a subir la guía de preparación de examen. Es esta, para que la vayan viendo. ¿Quieres leerla, Lupita? Número 1, Lupita Medrano. ¿Sí se está viendo el examen? Sí, si quiere yo lo leo. Sí, Número profe. Pues, bueno, media a ver. cuartilla, Word, entre paréntesis, Arial 11, indique las relaciones de tiempo entre Quesnay, Smith, Malthus, Ricardo y Marx. Referencia a Heilbronner. Se trata de formular y responder a algunas preguntas como las siguientes. ¿Quién nació antes? ¿Quién después? ¿Cuándo escribieron sus obras? ¿Qué obras anteriores podrían haber conocido? ¿Quiénes les pusieron de sus obras después de que se dieron a conocer? De que las dieran a conocer. Leo el siguiente. Heilbronner, perdón, Heilbronner está mal escrito, disculpen, ¿eh? Heilbronner es una sola N. Ahora sí, perdón. Sigue, por favor, ¿no? Sí, número 2. También en media cuartilla con Arial 11 indica esquemáticamente descubrimientos que contemplaron mientras estos autores hacían su investigación y producían sus obras. ¿Quiénes contemplaron, Pues se refiere a Quesnay, Smith, Malthus, Ricardo y Marx, ¿no? Exactamente. ¿Qué vieron en la producción? ¿Qué cambios vieron? ¿Qué cambios vieron derivados de la revolución industrial, ¿no? Muy Sí. bien. Siguiente. Número 3. Asimismo, en media cuartilla con Arial 11 indique la preocupación principal de la investigación de Adam Smith y su perspectiva teórica principal. Por ejemplo, responder cuáles eran sus preguntas principales y cuál el objeto y el sujeto que le interesaba caracterizar en su investigación. Muy bien. Siguiente. Número 4. Otra media cuartilla con Arial 11 explicando las dos formas en las que Smith sugiere logra una nación contar con las cosas necesarias y convenientes, y en otra media cuartilla formar los problemas que conlleva la caracterización. Formular. Formular los problemas que conlleva la caracterización de esas dos formas. Muy bien. 5. Número 5. Media cuartilla en Arial 11 para explicar las soluciones que formula Smith para resolver los problemas señalados antes. Muy bien. 6. Número 6. Encontrar en la perspectiva teórica de Smith las relaciones de cambio y las tasas de ganancia naturales entre dos esferas productivas, trigo y acero, que producen anualmente 16 toneladas de trigo y 12 toneladas de acero, y que además tienen el siguiente stock de capital, fijo y circulante en toneladas de trigo y acero respectivamente. Esfera de trigo, 6,3 de stock de capital físico con tasa de rotación de 3 años. No es físico, perdón. De capital fijo, perdón. Bueno. Fijo con tasa de rotación de 3 años. Esfera del acero. No, Sí. no, te brincaste. ¿Me brinqué? Sí, claro, te brincaste un renglón. Sí, es cierto. Perdóneme, es que lo veo un poco lejos. De 3 años y 2,4. Ya lo acerqué, no se preocupe. Bueno, De stock de capital circulante. Stock total de 8,7. Esfera del acero. 5,5 de stock de capital fijo con tasa de rotación de 5 años y 4,1 de stock de capital circulante. Stock total, 9 de 6. 7. En el ejercicio anterior, estimar producto neto global y producto neto correspondiente a cada esfera y señalar los efectos que tendría un cambio a la baja en la producción de trigo, pero utilizando el mismo stock de capital. Autoevaluación. esa es la última parte. ¿A qué le suena el ejercicio 6 y el 7, Pucari? Pucari, ¿a qué le suena? ¿A qué le suena, Diego?
Diego, ¿te suena algo los números y los conceptos del 6 y del 7? Diego, Sí, ¿a qué al te anterior suena? tema, ¿A cuál tema? al Tableau Economic, ¿Cómo? A ver, ¿quieres explicar? pues con todo esto de el producto neto y pues las ganancias, las esferas de capital, lo que se le vuelve a dar porque pues es circundante, todo eso me Es recuerda. que, ¿cómo? A ver, explica bien. Sí, tienes razón, pero ¿quieres explicar un poquito mejor? Ah, pues eso es Eh, todo, ¿no? Nunca, no es cierto. Que SNE nunca habló de ganancias, discúlpame. Nunca habló de ganancias. Pero hablo de producto neto, ¿no? Sí, eso sí tienes razón. Pero el punto 6, ¿a qué te suena el punto 6, Víctor Augusto? Está diciendo bien, Diego, está diciendo bien. Quizá hay que completar la idea. Es correcto, pero hay que completarla, ¿no? Víctor Augusto, ¿quieres señalar algo? Ya estamos por terminar. Ricardo, ¿quieres señalar algo? El punto 6, ¿a qué te recuerda? Siguiendo Sí, como ya había dicho Diego, pues obviamente al producto neto y a No, los eso anticipos es, el anuales. producto neto es en el 7. En el 7. En el Ah, 6 no se bueno, habla de producto neto. a los anticipos anuales, porque dice que Nada producen más anuales, anualmente nada más y anuales. primitivos. ¿Por qué primitivos? A ver, ¿cuál Mm, sería aquí la analogía de primitivos y cuál de anuales? la de anuales serían las 16 toneladas de trigo. No es cierto. Ese es el producto anual. ¿Cuáles serían las anuales? ¿Cuáles serían antes de las anuales están las otras? ¿Cómo se llaman? Las primitivas, Anticipos. anticipos ¿Cuál es primitivos. la diferencia entre uno y otro? En que los anuales se tienen que renovar máximo un año y los primitivos más de un año. ¿Y qué hay aquí que se asemeje a eso? Conceptos que no estaban en QSNE. Mm, El stock de capital, Ricardo. El stock de capital. El fijo dura varios años, tiene una tasa de rotación. Y el circulante dura a lo más un año. ¿Cuánto, en la esfera del trigo, el fijo o los anticipos primitivos, cuánto duran, Jucari? ¿Cuánto es, Ricardo, de anticipos primitivos que aquí se llama capital fijo? En el trigo. de 3 años, Sí, esa es la rotación, pero ¿cuánto es el volumen de capital, el stock de capital? de 6,3. ¿Qué es 6 y qué es 3? Eh, so- eh, Ahí no hay millones de libras. Entonces, ¿a qué se refiere? 6,3. Esa pareja ordenada, porque ya está ordenada, ¿a qué se refiere el 6 y a qué se refiere el 3? Lee, por favor, las dos primeras líneas del 6. sí, dice las relaciones de cambio y las tasas de ganancia No, naturales lee entre las desde el dos. principio, lee desde el principio. ¿Por qué te brincas? Ok. Dice, encontrar en la perspectiva teórica de Smith las relaciones de cambio y las tasas de ganancia naturales entre las dos esferas productivas, trigo y acero. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué se produce? Se produce trigo y acero. Muy bien. Entonces, el stock de capital, ¿de qué va a ser? Si solo hay trigo y acero, el stock de capital, ¿de qué va a ser? Pues de esas dos esferas productivas. Trigo y acero. Entonces, la primera
ordenada, la primera coordenada en el stock de capital fijo del trigo es 6, se refiere que para producir trigo necesito 6 toneladas de trigo y 3 toneladas de acero. Y para producir como stock de capital que dura 3 años. Y el anual es de 2.4. En total necesito 8.7. Y en el acero necesito 5.5 de fijo, con una tasa de rotación de 5 años, y 4.1 de circulante, con un stock total de 9.6. ¿Cuánto necesito en esa economía para producir en total? Toda la economía, ¿cuánto necesita para producir? ¿Cuánto trigo y cuánto acero? O sea, si yo pongo aquí el stock total, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué pongo aquí? ¿Aurora? Si aquí requiero 8.7 y aquí 9.6, entonces en total en lo que requiero 17,13. Muy bien. Bueno, lo subo esto al rato, compañeros. Esta sería y al final una autoevaluación que les voy a solicitar. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Disculpen, ya me pasé un minuto. ¿Alguna pregunta, algo? Ricardo, Diego, Aurora, Miguel Ángel, Víctor Augusto, ¿algo? Ángel, Fernando. Bueno. Edmundo, ¿algo? No, profesor, todo bien. Bueno. Marcos. No te enojes conmigo, Marcos. No, yo no me enojo, ¿cómo creí? De que los interrumpo y los corrijo. Bueno. Víctor Manuel, un saludo. Ricardo, buen día. Ángel, pásenla bien. Víctor Augusto. Nos vemos, profe. Nos vemos el martes, ¿no? Gracias. Ándele.